Perfecto. La vas Bueno, muchas pasando, gracias. probá a pasarla y ya estamos. Perfecto. Bueno, Ahí está. volvemos a empezar entonces. Les comentaba que el compromiso pancreático puede ser tanto quístico como sólido y lo vamos a ver en pacientes que tengan alto riesgo de feocromocitoma o bajo riesgo de feocromocitoma, al revés en realidad. Y el páncreas va a ser uno de los órganos comprometidos en este síndrome por ambos tipos de lesiones, tanto sólidas como quísticas. ¿Progresa? ¿Progresa bien ahora? Sí, perfecto. Bien. Sí, Entonces, gracias. Tomando todas las lesiones en su conjunto, vamos a tener una edad de presentación, una media de 36 años, con un rango de 5 a 70 y una frecuencia de compromiso pancreático, como les decía, tomando todas las lesiones, que va del 35 al 70%. Las lesiones pancreáticas pueden ser la única manifestación abdominal en el momento del diagnóstico en un porcentaje bajo de pacientes, pero que puede llegar hasta el 12%. Y este compromiso pancreático parece ser discretamente más frecuente en el sexo femenino. Dentro de las lesiones que vamos a encontrar están los quistes simples, los cistoadenomas serosos y los tumores neuroendocrinos. Las lesiones más frecuentes, lejos, son los quistes simples, afortunadamente, y si tomamos en consideración los quistes simples más los cistoadenomas serosos, vemos que la patología quística realmente se lleva el porcentaje más alto en lo que es compromiso pancreático en esta enfermedad puntual. Los tumores neuroendocrinos son lesiones sólidas y las vamos a ver más o menos en un 15% de los pacientes. Infrecuentemente podemos encontrar otras lesiones que no son primarias pancreáticas, como puede ser el caso de las lesiones secundarias de carcinomas de células renales o, muy eventualmente, algún caso descrito de metástasis de hemangioblastomas. Bueno, esto es para ejemplificar que las lesiones que les comentaba pueden coexistir perfectamente en el mismo paciente y en múltiples combinaciones. En el primer caso es un paciente con quistes simples, pequeños, en cabeza y cuerpo, menores a 1 centímetro. En el otro paciente tenemos un cistoadenoma seroso. La morfología característica del cistoadenoma seroso, les cuento, es una especie de panal de abejas o racimo de uvas, clásicamente con una cicatriz estrellada central que está presente en un 20%, no está presente siempre, pero realmente la morfología es muy característica. En este paciente, como vemos, tenemos el cistoadenoma seroso y más hacia la cola del páncreas, más hacia caudal, dos grandes quistes simples. Y en este tercer paciente vemos lo que se llama quistosis pancreática, que es el reemplazo de la casi totalidad del parénquima. Fíjense cómo dibuja la silueta pancreática, el reemplazo quístico de toda la glándula. En esta situación es donde podemos ver insuficiencia endocrina, y más frecuentemente exocrina. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este es otro paciente, mismo paciente, donde tenemos resonancia y tomografía del mismo paciente, como les comentaba. Todo lo que es patología quística en resonancia se va a ver blanco brillante en la secuencia T2, y acá vemos cómo coexisten en el mismo páncreas del mismo paciente las tres lesiones que les comentaba inicialmente. Tenemos en la cabeza una lesión sólida que capta ávidamente el contraste, más hacia cuerpo-cola, más hacia la izquierda de la glándula, un cistoadenoma seroso, que es este racimo de uvas con esta morfología bien clásica, al menos en el caso de este paciente, y un gran quiste simple bien a nivel caudal, bien en la cola del páncreas. Y lo mismo traducido en tomografía computada. La cuestión de las imágenes de este estilo, resonancia, tomografía, es muy importante, porque si el estudio es de mala técnica, o perdemos lesiones o las interpretamos inadecuadamente. Por lo tanto los médicos que pedimos estos estudios, como los colegas que
que los efectúan y los analizan y los informan deberían estar familiarizados con la patología, nosotros hacer bien los pedidos, y en cuanto a los protocolos de desarrollo del estudio, ser muy prolijos y meticulosos, incluso hasta en el momento apropiado para inyectar los contrastes, porque eso nos va a permitir, como les decía, no perder lesiones y tener toda la información posible para no clasificarlos inadecuadamente. Los quistes simples son benignos, como les decía, son la mayoría de las lesiones que vamos a ver, en general son múltiples y en general afortunadamente son asintomáticos. Lo que hay que hacer con ellos es controlarlos para monitorear su crecimiento, pero también para pesquisar nuevas lesiones del mismo estilo o de las otras. Como les mencionaba antes, cuando tenemos reemplazo difuso de toda la glándula, tenemos esta quistosis pancreática, es donde podemos empezar a ver algunas insuficiencias funcionales. Y aunque el paciente no tenga síntomas, pensar en esta posibilidad e ir a pesquisarla. Los cistoadenomas serosos son también lesiones benignas que en general no ocasionan síntomas, pero eventualmente puede haber sintomatología por dos motivos. O porque hubo sangrado intraquístico, yo les decía que eran como conglomerados de pequeños quistes formando una gran lesión. Si alguno de esos lóculos sangra, puede haber dolor, alguna manifestación clínica, y también puede haber clínica cuando hay compromiso de órganos circundantes, como pueden ser la vía biliar o el intestino. Esto va a variar de un paciente al otro y va a depender del tamaño, básicamente, y de la ubicación, de la localización de la lesión dentro de la glándula. El manejo también va a ser conservador. En la mayoría de los pacientes también los controlamos, por lo mismo que controlamos a un paciente con quistes, para ver si crece, cómo se comporta en el tiempo el tamaño, y pesquisar nuevas lesiones. Y la cirugía va a estar reservada solo para pacientes cuyas lesiones les ocasionan alguna sintomatología. Estas son dos pacientes distintas a los pacientes que les comenté antes, donde tenemos en la paciente de arriba bueno, acá vemos bien, se ve perfecto la glándula pancreática con el conducto de Wirsung, que la recorre en toda su longitud, y a nivel distal vemos esta gran lesión que tiene la morfología característica de un cistoadenoma seroso. Vemos bien la morfología de múltiples quistes, sobre todo en esta secuencia, donde vemos bien el racimo de uvas, pero vemos acá un lóculo que tiene una señal diferente al resto de los lóculos, y en este caso fue por sangrado intraquístico y complicó con dolor desde lo clínico. Y en el caso de abajo, vemos que muchas veces estos cistoadenomas serosos no tienen la morfología clásica como la paciente de arriba, de las imágenes de arriba, tienen esta morfología que no es la característica, pero vale pensar en esta entidad cuando hay así un lóculo, un gran lóculo, y algunos otros lóculos más pequeños, conformando en realidad una única lesión. Y esto es como luce la misma lesión en otra secuencia. Ahora ya pasando a las lesiones sólidas, los tumores neuroendocrinos son en las lesiones que tenemos que pensar. Se van a localizar más de la mitad de ellos en la cabeza y el proceso uncinado del páncreas. El proceso uncinado es como un ganchito que tiene la cabeza del páncreas, es parte de la mitad derecha, si se quiere, del páncreas, y pueden ser múltiples y simultáneos en hasta el 53% de los casos. En general son tumores no funcionantes, es decir que en líneas generales, como regla, no van a producir, en este contexto, ¿no?, del von Hippel-Lindau, hormonas o sustancias que produzcan síndromes clínicos, manifestaciones clínicas. Si bien no es matemática, todo lo contrario, es medicina, hay algunos casos descriptos de tumores neuroendocrinos que producen o gastrina o ACTH y generan manifestaciones clínicas, y en ese caso el manejo va a ser totalmente diferente a lo que es la regla para los neuroendocrinos en el contexto del von Hippel-Lindau.
Eventualmente podrían ocasionar dolor, pancreatitis, ictericia, hemorragia digestiva, y acá también estas manifestaciones van a depender de la localización y del tamaño básicamente. Bueno, esta es otra lesión neuroendocrina de otra paciente, en este caso a nivel de la cola del páncreas, ¿sí? Que no es la localización más frecuente, es la segunda localización más frecuente, ¿sí? Después viene ya el cuerpo, o sea, lo más frecuente es cabeza uncinado, cola, cuerpo. En este caso es una lesión de 2-3 centímetros sólida a nivel caudal, a nivel de la cola del páncreas. Bien, con respecto a la historia natural de los neuroendocrinos, hay diferencias en cuanto al comportamiento, a la presentación y al comportamiento de los tumores neuroendocrinos en pacientes con von Hippel-Lindau y en pacientes que tienen estos tumores de manera esporádica, es decir, que no tienen ni von Hippel-Lindau ni otras mutaciones en otros genes que puedan cursar con este tipo de lesiones. En el paciente con von Hippel-Lindau, la edad de presentación es 36 años, son pacientes más jóvenes que los pacientes que están en el grupo de los TN esporádicos. Es más frecuente la multiplicidad en el caso del von Hippel-Lindau y la tasa de malignidad es mucho menor. Está reportada en alrededor de un 26%, menos en otras series. Y en cuanto a la historia natural referida al tamaño, en un estudio que siguió a estos pacientes por un periodo de 4 años, lo que se vio es que el aumento de tamaño se veía en el 60%, pero un 40%, que es un porcentaje nada despreciable, evolucionaba o con disminución del tamaño o con un tamaño estable de la lesión más importante, de la lesión dominante. Por lo tanto, teniendo en consideración todos estos datos referidos a la historia natural de estos tumores en este escenario, lo que se tiende a hacer es un manejo en general conservador, porque estos pacientes, hay indicaciones de cirugía que las vamos a nombrar más adelante, pero estos pacientes tienden a generar lesiones en el páncreas, entonces uno no debe ahorrar parénquima, algo como lo que comentaban la gente sobre el compromiso renal. Lo que tiende a hacer es ahorrar parénquima y ahorrar función. Ahorrando parénquima estamos haciendo eso, preservando función pancreática. La vigilancia debe ser anual, debe ser una vigilancia activa, y las indicaciones de cirugía que les comentaba, que están más o menos ampliamente consensuadas, son el tamaño de la lesión, de 3 centímetros o más en el cuerpo y la cola, más de 2 centímetros en cabeza. Esto tiene que ver con que en realidad uno trata de indicar la cirugía, si bien no es una charla de cirugía, pero lo que uno tiende a hacer, ¿por qué 2 centímetros en cabeza? Bueno, en realidad uno trata de que no afecte la lesión, el compromiso, el conducto pancreático principal, para tener chance de hacer una enucleación y no tener que hacer una resección pancreática, que en el caso de la cabeza pancreática no es una resección menor, en general hay que llevarse parte del duodeno, entonces el valor de corte establecido es alrededor de los 2 centímetros. El crecimiento rápido también sería una indicación para considerar la cirugía. El tiempo de duplicación del tamaño menor a 500 días es 1 año y medio más o menos, sería una indicación para operar, y la sospecha de compromiso ganglionar regional. La resonancia va a ser el método que elijamos para controlar a estos pacientes. Son vigilancias anuales, así que en un intento de evitar la irradiación repetida, recurrente, y evitar la nefrotoxicidad y las cuestiones vinculadas con las alergias, preferimos la resonancia, pero eventualmente hay pacientes que no pueden hacer resonancia y la tomografía es un buen método en esas situaciones puntuales. En algunos casos es necesario recurrir, casos puntuales y por motivos particulares, a la ayuda de imágenes funcionales, como puede ser un PET
con galio o con fluoro de oxiglucosa, o eventualmente incluso una ecoendoscopía pancreática, sino con punción. Pero no es la regla, no es una herramienta que necesitemos en todos los pacientes. Lo importante es que si el paciente llega al momento de tener que operarse, ese paciente debe seguir vigilando el parénquima remanente en todos los casos y de por vida. No termina en la cirugía pancreática la vigilancia de ese órgano. Bien, el compromiso pancreático, por supuesto, no es el que va a marcar el pronóstico ni va a ser el marcapasos de esta enfermedad de ninguna manera, así que nosotros lo que debemos hacer es adaptar la vigilancia de este órgano a el contexto de estudios que va a realizar este paciente para vigilar otros órganos. Entonces, adherimos a esta recomendación de la ecografía abdominal anual a partir de los 8 años, o antes si estuviera indicada, y a partir de los 16 años la ecografía anual y la resonancia abdominal, siempre sin y con contraste endovenoso, cada 1 o 2 años. Con respecto a la función pancreática, tenemos que considerar una función endocrina que tiene que ver con estas estructuras que son los los islotes pancreáticos, que están formados por células de diferentes tipos que van a producir distintas sustancias, hormonas como la insulina, y tenemos toda la masa acinar compuesta por estas otras estructuras. Esto es un esquema para hacer gráficos. Estas estructuras acinares van a representar la gran masa parenquimatosa del páncreas, y están conformadas por células acinares que van a ser las responsables de producir las enzimas que se van a encargar de digerir todo lo que el paciente ingiere. Entonces, hablando ya de función puramente exocrina, estas células van a producir amilasa para digerir los hidratos de carbono, proteasas para digerir proteínas. Dentro de estas proteasas hay 20 proteasas, pero proteasas en líneas generales para las proteínas, y lipasa, que va a ser la enzima más importante, la enzima limitante en un montón de sentidos desde lo fisiológico. Y la lipasa, la función principal es la digestión de las grasas, y la digestión de las grasas lo que va a hacer es traccionar la absorción de las vitaminas liposolubles, que son vitaminas muy sensibles, que tienen la A, la D, la E y la K, que tienen que ver con la buena visión, con la salud ósea, con el metabolismo fosfocálcico, con los mecanismos de antioxidación, con los mecanismos de coagulación adecuados. Entonces, en el contexto del von Hippel-Lindau, el paciente que tiene compromiso pancreático, ¿cuándo deberíamos sospechar que puede estar habiendo una insuficiencia exocrina? Cuando hay cuadro clínico, desde ya, cuando el paciente tiene signos sintomatología de restos alimentarios no completamente digeridos en la luz intestinal, como pueden ser la diarrea, la dispepsia, la distensión, el dolor, la pérdida de peso, desde ya tenemos que pensarla, pero muchas veces el paciente no desarrolla clínica, y nosotros tenemos que ir a pesquisar a la insuficiencia exocrina antes de que aparezcan esos síntomas, sobre todo en pacientes donde puede haber cierta chance de que esta situación ocurra. Una de esas situaciones es la quistosis difusa, como vimos, el reemplazo quístico difuso de la glándula, o el compromiso del conducto pancreático principal. El compromiso del conducto principal es importante porque no solamente puede dar insuficiencia exocrina, sino también eventualmente pancreatitis. Y por supuesto el paciente operado, el paciente que ya se operó, que tuvo una resección pancreática. Dependiendo del tipo de resección, la probabilidad de insuficiencia exocrina va a ser mayor o menor. Por supuesto, en las resecciones de cabeza de páncreas va a ser más importante, pero también en pancreatectomías izquierdas podemos ver insuficiencia exocrina.
Y la forma de diagnosticarla va a depender del escenario, no es lo mismo diagnosticar una insuficiencia en el contexto de una quistosis que en un paciente con una DPC, con una duodenopancreatectomía cefálica. En líneas generales, estas son algunas de las herramientas de las que nos vamos a valer para diagnosticarla, pero como recién les comentaba, la elección de la herramienta va a depender del escenario. La elastasa, la determinación de elastasa en materia fecal es un método que tenemos disponible. La elastasa es una de las tantas proteasas que produce el páncreas. Como les comentaba, son un conjunto de enzimas. Las proteasas, la elastasa es una de ellas, y esta determinación realmente es muy sencilla, muy fácil de realizar. Solamente necesitamos una única muestra de materia fecal no acuosa. El paciente no tiene que hacer ninguna dieta previa, no requiere preparación, así que es algo disponible y podemos tener el resultado en un par de días. El valor de referencia es 200 microgramos de elastasa por gramo de materia fecal. El esteatocrito nos sirve para valorar de una manera semi-cuantitativa la excreción fecal de grasa. Cuanto menos se absorbe, mayor va a ser la cantidad que vamos a encontrar en materia fecal. Y el valor de corte es de más o menos 0,5%. Y después tenemos los parámetros de laboratorio. Si el paciente por ahí tiene cierta reticencia a realizar los estudios de materia fecal, los parámetros de laboratorio siempre son una buena herramienta para permitirnos hacer una valoración del grado de nutrición que tiene ese paciente, digamos. Es una valoración indirecta de la suficiencia pancreática exocrina. Y en este panel, que es el panel recomendado, como ven, no pueden faltar las vitaminas liposolubles que les comentaba, que intervienen en procesos biológicos sensibles. En el caso de diagnosticarla, por supuesto tenemos que tratarla, usamos cápsulas de pancreatina, pancreatina es un nombre de fantasía, en realidad lo que contienen estas cápsulas es una mezcla de lipasa, que como les decía es nuestra enzima más importante, amilasa y proteasas. Se va a administrar estas cápsulas durante las comidas, ni antes ni después, y las dosis iniciales van a depender del escenario en el que yo tuve que ir a pesquisar esa insuficiencia. Y lo vamos a adaptar al volumen de las ingestas del paciente, al valor calórico total, al contenido de grasa, a la duración de esas comidas. El objetivo del tratamiento es prevenir las consecuencias, corregir y eventualmente prevenir las consecuencias de la malnutrición. Muchas gracias.